Evangelio de hoy, lunes 28 de febrero del 2022. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: «Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: «Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios, todo es posible». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida comunidad, basemos nuestra reflexión en los siguientes 4 puntos para llevarnos una enseñanza a nuestra vida práctica. En este primer punto, reflexionemos en estas palabras de Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Quiso el Señor elevar con estas palabras el espíritu de aquel joven para que lo reconociese en su naturaleza divina. También a través de su forma de contestar, Jesús nos enseña que cuando hayamos de tratar con una persona, no lo hagamos adulándola, sino teniendo fija la atención en Dios, raíz y fuente de toda bondad, pues solo Él merece todo honor y toda gloria. Entendemos entonces que en efecto, solo Dios es bueno en el sentido absoluto, así como solo Él es amor por esencia. Afirmar esto no niega que existan en el hombre la bondad y el amor, sino que comparado con la perfección de Dios, éste se asemeja más a la nada, siendo necesario reconocer que todo aquello bueno y hermoso que existe en la humanidad viene de Dios mismo. La invitación para nosotros en este punto es a que contemplemos en los atributos de Dios una prueba irrefutable de su existencia, pues ¿de qué manera podríamos explicar la bondad que existe en el mundo? ¿Qué origen podría encontrar el hombre a todos los sentimientos nobles y puros que posee? En este segundo punto, reflexionemos en esta frase: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Ante la pregunta que realiza el hombre rico sobre qué debe hacer para ganar la vida eterna, el Señor le recuerda la necesidad de cumplir los mandamientos que están dirigidos hacia las demás personas, a lo cual el rico le responde con sinceridad que los ha cumplido todos desde temprana edad. San Juan Crisóstomo nos explica bellamente este pasaje, diciendo que no era una prisa mediocre la que el hombre había demostrado.
era como la de un amante. Cuando los demás hombres se acercaban a Cristo para probarlo o para hablarle de sus enfermedades, de las de sus padres o aún de otras personas, él se acercaba para conversar con Jesús sobre la vida eterna. El terreno de su corazón era rico y fértil, pero también lleno de espinas y abrojos para ahogar la simiente, pues nunca ningún fariseo manifestó tales sentimientos. Estos más bien estaban furiosos por verse reducidos al silencio. Cumplir los mandamientos es el primer paso fundamental para salvarnos, pues son un punto de referencia esencial para vivir en el amor, para distinguir claramente entre el bien y el mal, y construir un proyecto de vida sólido y duradero. Esta pregunta también va dirigida a nosotros. ¿Será que hemos cumplido a cabalidad los mandamientos de Dios? Pues no podremos avanzar en el seguimiento de Cristo si no lo hacemos. En este tercer punto, reflexionemos en esta frase. Jesús lo miró con amor y le dijo: «Solo una cosa te falta». El Señor ama a los que guardan los mandamientos de la ley, pero no por eso deja de manifestar que no es suficiente la observancia de la ley para los que desean ser perfectos, puesto que no vino a abolir la ley, sino para darle plenitud. Por eso el Señor le dice: «Una cosa te falta aún. Anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, que así tendrás un tesoro en el cielo, y ven después y sígueme». Por tanto, el que está llamado a una vida de tal perfección no debe temer de entregarlo todo por el Señor. En este caso, podemos decir que en primer momento este hombre rico fue digno del amor del Señor porque había observado la ley desde su juventud. Ya cerca al final del encuentro, no hubo ninguna disminución del amor manifestado inicialmente. El joven, por su parte, no optó por la perfección, pero si bien no había superado la medida humana, al no seguir la perfección que le proponía el Señor, sin embargo, no había cometido ningún crimen al observar la ley según la medida humana. En este cuarto punto, reflexionemos en estas palabras. Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Es de notar que no dice cuán imposible es, sino cuán difícil, porque lo que es imposible no se puede hacer de ningún modo, mientras que lo difícil sí, aunque cueste mucho trabajo. Es de resaltar que en las Sagradas Escrituras parecen muchos ricos que no confiaron en sus riquezas y vivieron abandonados en Dios. Recordemos al bueno de Job, que luego de probar su fe, recobró 10 veces más lo que había perdido. En los Evangelios encontramos a Mateo, a Zaqueo, a José de Arimatea, entre otros, quienes tuvieron en nada sus riquezas o las abandonaron del todo por inspiración del Señor. Jesús, al decirles que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios, hace que exclamen que eso es algo imposible. Sin embargo, debemos entender quiénes son los ricos a los que se refiere, porque si nos limitamos al plano material y económico, la inmensa mayoría somos pobres. Pero debemos entender que el Señor contaba en el número de los ricos a todos los que aman las riquezas, aunque no hayan podido adquirirlas. Y es allí donde nosotros puede que estemos también atrapados. Pero recordemos que para Dios todo es posible. Ciertamente no se puede entender que puedan entrar en el reino de los cielos los ávaros y soberbios, sino que es posible para Dios convertirlos de la codicia y soberbia a la caridad y a la humildad. Ahora dejémonos interpelar por las siguientes preguntas que a partir del mensaje de hoy se nos proponen. ¿Reconozco que toda la bondad proviene de Dios? ¿Cumplo con los mandamientos de amar a mi prójimo? ¿En dónde está puesta mi confianza? ¿En la riqueza de este mundo o en el Señor? Oremos. Dios, dador de la vida, bendito seas por darnos la oportunidad de ser y existir en este mundo maravilloso. Te suplicamos que mantengas nuestro corazón libre de apegos materiales para que así podamos acoger tus riquezas celestiales. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.